Ucrania vuelve a criticar a Alemania por sus reticencias y dudas a la hora de enviar tanques de combate a Kiev. En los últimos días el gobierno alemán se mostró más flexible en su postura, diciendo incluso que su país sí enviaría los blindados Leopard 2, pero solo si Estados Unidos enviaba a su vez sus poderosos tanques Abrams. Ahora ha llegado la respuesta oficial del Pentágono. Bienvenidos a este nuevo informativo de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. En la víspera de que se celebre la reunión aquí en Alemania del Grupo de Contacto para Ucrania con varios aliados occidentales de Kiev, el Pentágono asegura que no tiene sentido que Estados Unidos envíe ahora tanques Abrams a Ucrania, tal y como solicita Alemania. Manifestaciones masivas en Perú. Miles de peruanos procedentes de distintos puntos del país se congregaron en la capital Lima en la denominada Toma de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En el sur, policías y militares repelieron un intento de toma del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país. En sus 5 años al frente del gobierno de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern se ha convertido en una de las gobernantes más populares gracias a un estilo de liderazgo empático y firme. Este jueves anunció inesperadamente que dejará su cargo. El Pentágono sostiene que de momento Estados Unidos no enviará a Ucrania tanques Abrams. Esa había sido la condición de Berlín para dar luz verde al suministro de tanques Leopard 2 de fabricación alemana. Ucrania dice necesitar con urgencia mayor apoyo armamentístico de sus aliados occidentales. El Departamento de Defensa estadounidense afirma que los tanques Abrams requieren combustible para aviones e implican un alto coste de mantenimiento, algo que no tendría sentido asumir ahora mismo. Todo esto ocurre cuando el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se encuentra de visita aquí en Berlín. Hoy se reunió con su homólogo alemán, Boris Pistorius, y mañana se celebra en la base estadounidense de Ramstein la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania con varios aliados occidentales de Kiev para precisamente coordinar y acordar nuevos compromisos de ayuda militar. Bueno, es una decisión la del Pentágono que se veía venir y que se había filtrado ya ayer. El Pentágono dice pues no a ese envío de tanques Abrams a Ucrania. Carolina Chimoy en Washington. ¿Qué otras explicaciones ha dado el Pentágono a esa negativa? Hola Ana, muchos saludos. Bueno, la subsecretaria del Departamento de Prensa del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, dijo hoy en una rueda de prensa que se trata de un tema de mantenimiento. Es algo bastante técnico, al parecer. Dijo que los tanques Abrams, que son un tipo de tanque que requieren de combustible para aviones, mientras que los otros tanques, los Leopard, los alemanes, así como los Challenger, que son los tanques británicos, tienen un motor diferente que necesita diésel y son más fáciles de mantener, según dijo ella. Es decir, sería más caro además mantener un tanque de Estados Unidos, Abrams, y que por eso no tiene mucho sentido proporcionarlo a Ucrania. Esas fueron las palabras de la vocera del Departamento de Defensa acá en Estados Unidos. Lo que me pregunto ahora, Carolina, es qué consecuencias puede tener esta decisión para la reunión mañana viernes de ese Grupo de Contacto para Ucrania en la base estadounidense de Ramstein. Reunión, recordemos, en la que se supone se va a coordinar esa ayuda militar a Ucrania, y Kiev no se cansa de pedir más ayuda armamentística, sobre todo tanques de combate. Sí, Ana, la meta en Ramstein es clara. Quieren salir con una posición conjunta transatlántica. Es decir, se esperan compromisos de ayuda militar, compromisos concretos de ambas potencias occidentales, de Estados Unidos y de Alemania. Según nos informan fuentes aquí en Washington, los medios han exagerado algo esas asperezas entre Estados Unidos y Alemania, y con eso se refieren a las informaciones que vimos en el Wall Street Journal y en la Süddeutsche Zeitung en Alemania, que decían que el canciller Olaf Scholz le comunicó al presidente estadounidense Joe Biden por teléfono que su país solo enviaría los tanques Leopard 2 si Estados Unidos manda también tanques Abrams. Entonces, lo que nos dicen aquí en Washington es que esta información no es totalmente correcta y que mañana viernes, eso nos dice la fuente, veremos de nuevo una posición sólida, una posición conjunta de Estados Unidos y Alemania sobre cómo ayudar a Ucrania. Veremos cómo se traduce esa posición conjunta. Mañana sabremos más. Muchísimas gracias, Carolina. Un saludo hacia Washington. Saludos.
Y nos desplazamos inmediatamente a Perú, donde miles de personas desde distintos puntos del país, sobre todo de las zonas andinas, se sumaron a esa marcha masiva en la capital bautizada como la Toma de Lima. Los manifestantes exigen lo que han venido haciendo en los últimos meses, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Las autoridades han desplegado un operativo de seguridad enorme ante la llegada de los miles de habitantes de esas zonas rurales. Un hombre falleció este jueves en un hospital de la sureña región de Puno tras los enfrentamientos del miércoles, lo que eleva ya a 54 las víctimas mortales de las protestas. Cientos de manifestantes ingresaron además a las instalaciones del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, cuyas operaciones tuvieron que ser suspendidas, y también se suspendieron temporalmente las operaciones del aeropuerto de Cusco, principal centro turístico del país. Nuestra enviada especial Nicole Riz, con la que hablaremos enseguida, tuvo la oportunidad de tomarle el pulso a las calles de Lima y de recoger algunas de esas denuncias y demandas de los manifestantes. Vamos a escucharlas. Queremos la renuncia de Dina Boluarte y la reestructuración de la mesa directiva del Congreso, nueva constitución para que el país se pacifique. Hay más pobrezas, estamos más abandonados, nuestros hermanos por todo sitio, que no hay nada ni estudio para nosotros, no hay nada. Por eso venimos acá a lucharle. No somos terroristas. Por donde vamos ahora dicen, ya llegaron los terroristas, ya llegaron los vándalos. Y no tiene que ser así. Ahora hemos venido a pedir la renuncia de la señora Dina Boluarte. Pues sí, las protestas contra la presidenta Dina Boluarte llegan a la capital con esa convocatoria de una gran marcha. Vamos a conectar en Lima con nuestra enviada especial Nicole Riz. Nicole, Lima ya no se queda al margen de esta crisis, lo estamos viendo. ¿Nos puedes acercar un poco más a esa situación que se está viviendo en este momento en las calles? Se respira tensión. Me gustaría que me contases un poco la reacción de ese dispositivo policial y también que me cuentes un poco qué está pasando en otras zonas del país, como lo que ocurrió en el aeropuerto de Arequipa. Es cierto que aquí las tensiones están subiendo en la ciudad de Lima. Estoy aquí ahora en un barrio que es uno de los barrios más bien situados, Miraflores, y hasta aquí también están llegando personas que se manifiestan tanto del lado antigubernamental como también un pequeño grupo que está en favor de Dina Boluarte, y va a haber más personas que llegan hasta aquí o van a estar intentando llegar hasta aquí porque se ha desplegado muchísima policía aquí en las calles de Lima. Alrededor de 12.000 policías están ahora en la ciudad. En el centro de la ciudad hay varias marchas, de las cuales sabemos que algunas están pacíficas y en otras hay choques violentos entre la policía y los manifestantes. De los dos lados se han gaseado algunas de las marchas con gas lacrimógena y también se han tirado piedras. Ya hemos visto que hay algunos heridos aquí, entonces la situación pues está tensa. Luego en el sur del país, de lo que vienen muchos, que también están ahora en Lima, también se está intensificando. El aeropuerto de Arequipa pues han intentado tomarlo varios cientos de manifestantes. Se han producido heridos en este intento y se ha confirmado también ahora hace poco un muerto más en este contexto. De momento no sabemos más detalles de esto, pero la situación sigue estando en desarrollo desde luego. Y también, como bien hemos escuchado, el aeropuerto de Cusco se ha cerrado y hay varias movilizaciones en otras partes del sur del país, además a las carreteras bloqueadas en el resto del país también en varios puntos. Somos la calle, estoy leyendo en las pancartas que se han alzado a tu espalda. Muchísimas gracias, Nicole Riz. Creo que va a ser una noche larga en Lima y en otros puntos del Perú en esa jornada nacional de protestas. Muchísimas gracias, Nicole. Cómo no, estaremos aquí en DW muy pendientes de esa situación y de esa jornada de protesta que se está viviendo en Perú. Trabajadores del Sistema Público de Salud de Venezuela, pasamos a otro tema, exigieron un aumento de sus salarios en medio de una ola de protestas por la caída del poder adquisitivo en este país con una altísima inflación. La manifestación forma parte de una serie de protestas de empleados públicos que comenzó la semana pasada para exigir mejoras salariales. El lunes los maestros congregaron a miles de personas en una marcha. Los gremios piden equiparar sus sueldos
a la canasta básica fijada en poco más de $450. Para la próxima semana se está organizando una gran movilización de los trabajadores públicos en todo el país. Se celebra también estos días el Foro Económico Mundial en Davos, en el que participan gobernantes de varios países de América Latina. Hoy el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se refirió a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y el de Colombia, Gustavo Petro, habló del potencial que tiene la región para generar energías limpias, pero habló también de otras cosas. Nuestra compañera Carol Guerrero tuvo la oportunidad de conversar personalmente con Gustavo Petro y, entre otras cosas, le preguntó por el estado actual de ese proceso de paz en el país sudamericano. Escuchemos. Y, presidente, sobre la paz, usted tiene un ambicioso plan de paz, paz total, le ha llamado usted. ¿Qué tanto afecta este plan la posición que ha asumido el ELN al respecto? No solo el ELN, diferentes factores del país. El país está acostumbrado a vivir una guerra eterna, una violencia perpetua, unas veces con más dimensión, otras veces con menos. De vez en vez se han dado unos procesos de paz exitosos, pero parciales. En el que yo participé, por ejemplo, cuando tenía 30 años, porque yo era miembro del movimiento 19 de abril, el que se hizo en el gobierno de Santos, con la FARC, pero ambos han sido parciales, digamos, han logrado, el uno, la Constitución de Colombia, y elegir un presidente ahora. El otro, problemas, digamos, no, porque el gobierno que siguió decidió no implementar ese acuerdo. Y van 300 muertos, por ejemplo, de excombatientes firmantes. Y una recreación de la violencia a lo largo y ancho del país. Entonces, he puesto otra metodología. Es inédita, es compleja y difícil, porque es difícil salir de un país de décadas de violencia hacia una era de paz. Pero esa metodología consiste en no abordar una discusión exclusivamente con una organización, sino con todas. La mayoría de ellas ya inmersas en el problema del narcotráfico es hablar con organizaciones multicrimen, ya muy alejadas de hace 40 años, cuando había guerrillas insurgentes que querían cambiar al Estado. Aquí lo que tenemos en buena parte del territorio nacional es organizaciones que viven del crimen y que quisieran mantenerse así. Hay unas circunstancias que han cambiado alrededor de este tema de las drogas, que abre como una ventana. Y esa ventana se llamará desmantelamiento pacífico del narcotráfico en Colombia. ¿Es posible? Lo cierto es que 50 años de guerra violenta contra el narcotráfico en Colombia han fracasado, han generado problemas mayores de los que había cuando se inició. Gustavo Petro en declaraciones a DW. Podrán ver toda la entrevista en nuestro canal de YouTube. El hallazgo de más de 250 inmigrantes indocumentados dentro de un camión en el estado mexicano de Chiapas refleja el drama del flujo migratorio que vive la región. De hecho, los primeros solicitantes de asilo con cita a través de la aplicación CBP One han podido iniciar ya su nuevo estatus migratorio en Estados Unidos. La mayoría son de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Todos ellos se pueden acoger a esta modalidad humanitaria con la que el gobierno del presidente Joe Biden busca evitar el paso ilegal de migrantes desde México. En su camino hacia Estados Unidos, estos migrantes ingresaron ilegalmente a México hacinados en un camión. Más de 250 migrantes indocumentados fueron interceptados este miércoles en el estado de Chiapas, una travesía que pudo haberles costado la vida. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, cerca de 1.300.000 migrantes ilegales fueron expulsados en 2022. Con el objetivo de frenar la migración ilegal, existe una nueva vía oficial para cruzar hacia Estados Unidos bajo una excepción humanitaria. Estoy desde abril tratando de llegar acá. Pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal y pues ya cumplir nuestra meta, que es poder pasar. Vengo a ayudar a mi familia con esta nueva oportunidad que nos brindan en Estados Unidos, pues si nos dejan pasar.
Soy ingeniero de sistema y aquí estoy. La aplicación CBP One permite a estos migrantes ingresar sus datos personales como un paso previo a la obtención de una cita como solicitantes de asilo en Estados Unidos. La demanda es tan grande que, según muchos migrantes, apenas pueden encontrarse citas libres. Llené la aplicación rápida, fácilmente, pero lo que son las fronteras, la mayoría están ocupadas. Y la que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresarme a Tijuana otra vez para poder pasar el 25. Aunque la aplicación no es el medio para hacer una solicitud de asilo, sí busca disuadir a los migrantes de congregarse cerca de la frontera de forma insegura. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció inesperadamente que va a dejar su cargo en febrero. En septiembre de 2017 ganó las elecciones de su país y se convirtió en la dirigente más joven del mundo. Hace 2 años llevó a su partido laborista a una aplastante victoria en la reelección. En los años al frente de Nueva Zelanda se ganó múltiples elogios por su gestión en varios momentos de crisis. La explicación para su renuncia no pudo ser más clara y sincera. Ardern no tiene energía suficiente, dice, para hacer justicia a sus responsabilidades. Jacinda Ardern guió Nueva Zelanda a través de una pandemia, un ataque terrorista y varias catástrofes naturales. Ahora considera que es el momento de pasar el testigo. Hoy quiero anunciar que no me presentaré a la reelección y que mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. Sé bien lo que exige este trabajo y ya no tengo suficiente energía para hacerlo como merece. Es así de simple. Ardern se convirtió en la primera ministra más joven cuando fue elegida en 2017 a la edad de 37 años. Rápidamente se ganó el reconocimiento global por sus políticas abiertas e inclusivas. Al año siguiente tuvo un bebé y pasó a ser la segunda jefa de gobierno de la historia en dar a luz durante el cargo. No soy la primera mujer con varias responsabilidades a la vez y en lo referente a dedicarme a la política, hay un montón de mujeres que abrieron el camino antes y lo lideraron. Su compasiva respuesta a la matanza en la mezquita de Christchurch en 2019 le valió el reconocimiento generalizado. Solo un mes más tarde, el Parlamento neozelandés cambió la legislación sobre armas de fuego. Su reacción firme y decidida ante la pandemia le dio aprobación general para revalidar el cargo en 2020. Nueva Zelanda cerró fronteras de inmediato e impuso un largo bloqueo para frenar la propagación del virus. Pero ahora los sondeos indican que ha perdido popularidad y debe hacer frente al incremento de varias amenazas violentas, en particular de los grupos antivacunas. Ardern insiste en que esa no es la razón de su renuncia. Sé que habrá mucho debate a posteriori sobre esta decisión para dirimir cuál es la verdadera razón. Soy humana. Los políticos somos humanos. Lo damos todo mientras podemos hasta que llega el momento y para mí ya ha llegado. Ardern dice que aún no tiene planes para el futuro más allá de pasar más tiempo con su familia. Bueno, antes comentaba esa presencia de los mandatarios latinoamericanos en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahora vamos a hablar de una cifra que se ha conocido, que no se le está prestando mucha atención, pero que también es importante y que se ha conocido ahí en el Foro de Davos, Paco. Así es, Ana, cifras preocupantes y, como dicen, no muy divulgadas. Y es que para el año 2050 en el mundo podría haber más de 200 millones de refugiados debido al cambio climático. Pero es un tema que solo se está debatiendo al margen en el Foro Económico Mundial, en Davos. Tal vez porque 2/3 de los participantes proceden de países a los que no les afecta directamente este problema. Inundaciones, sequías e incendios. Las catástrofes naturales aumentan y con ellas la miseria y la pobreza, sobre todo en los países del tercer mundo. Pero estas imágenes parecen quedar lejos para la élite de la idílica Davos. Por eso han venido al Foro Económico Mundial las organizaciones de ayuda humanitaria, para concienciar de una dramática situación que también les alcanzará en un futuro.
Runa Khan de Bangladesh advierte de que en los próximos años habrá millones de refugiados climáticos. Pide una mayor redistribución. Sabemos que se puede salvar al mundo con solo unos 4 billones. Si los países ricos dieran el 5% de su PIB, se podría erradicar el hambre del mundo. ¿Por qué no lo hacen? Winnie Byanyima, representante ugandesa de la ONU, pide a los participantes en Davos una condonación de la deuda de los países en desarrollo para poder luchar contra la pobreza. También pide una redistribución más justa. No puede ser que el 1% de la población mundial posea tanto como el resto del mundo junto. Mi función es incomodarles, no voy a permitir que lo ignoren. Somos muchos, nuestro movimiento reúne al 99% de la gente, no vamos a dejar que lo ignoren. Vamos a recordarles que existe un orden económico injusto con reglas que funcionan solo para unos pocos ricos, regulación mercantil, de la propiedad fiscal, todo ello al servicio de unos pocos que se enriquecen cada vez más. No vamos a dejar de hablar de ello, vamos a incomodarles y vamos a pasar a la acción. Una tarea complicada dada la cantidad de temas en la agenda de este año, pero los activistas afirman que los países ricos deberían darse cuenta de que si el sur pobre se hunde, arrastrará también al norte rico. Y seguimos en Davos, donde nuestra compañera Carol Guerrero tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, sobre turismo, migración y recesión. Continuamos en el Foro Económico Mundial de Davos y a esta hora nos acompaña el presidente de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Foro Económico Mundial. Un gran saludo a la audiencia de Deutsche Welle y a usted, Carol, a sus órdenes. Muchas gracias, presidente. Sabemos que ha venido a Davos a buscar inversiones para su país, en particular para el sector turístico. ¿Cómo le ha ido con esa tarea, presidente? No solo venimos a buscar sector turismo, sino también infraestructura, dispositivos médicos, todas las áreas de inversión que Costa Rica ha demostrado ser un gran destino, incluyendo el turístico. Presidente, también lo hemos escuchado solicitando ayuda financiera para poder afrontar el tema migratorio, la crisis migratoria generada, por ejemplo, por situaciones como la que se vive en Nicaragua. Exactamente, ¿cuál es la situación en este momento en su país al respecto? Mire, nosotros no estamos solicitando ayuda en el sentido de pedir caridad. Nosotros tenemos un mensaje muy claro para el mundo. Costa Rica tiene un 20% de su población que son migrantes económicos, muchos de Nicaragua, migrantes de carácter de ser refugiados de problemas políticos en otros lugares, persecución religiosa, persecución hasta por preferencia sexual. Somos un país de brazos abiertos, pero se nos está haciendo demasiada la carga. Y los que se quedan en Costa Rica, que les damos oportunidad de trabajo, seguridad social, es decir, educación y salud, irían a otros destinos si no fuera que nosotros somos tan hospitalarios. Y finalmente, presidente, antes de despedirlo, aquí los participantes del Foro Económico Mundial, muchos de ellos se han expresado preocupados por una posible recesión este año. ¿Cómo ve el panorama usted para su país frente a estos temores? Mire, mi país es un país pequeño, un país de una gran voz en la geopolítica mundial, pero económicamente pequeño. Somos 5.2 millones de costarricenses, un Producto Interno de 60.000 millones de dólares. Eso no le va a causar, un estornudo nuestro no le va a causar resfrío a nadie, pero al revés sí. Los grandes centros económicos, China, la Unión Europea y los Estados Unidos, el futuro de esos centros es incierto. ¿Qué hacemos nosotros? Prepararnos. Esperamos que ocurra lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Tenemos un programa de reforma interna en Costa Rica muy ambiciosa en términos de sector público, en términos de mejorar la productividad del empleo, del factor humano y en términos de inversión y además tramitología. Estamos simplificando las cosas. Si no hay recesión, nos va a ir muy bien. Si hay recesión, vamos a estar
vacunados. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Davos en el Foro Económico Mundial. Ha sido un gran placer. Un saludo a la audiencia de Deutsche Welle. Muchas gracias, Caro. Y ahora nos vamos a China, Año Nuevo y muchos viajes. Muchos viajes y las consecuencias de esos viajes quizás. Y es que ha comenzado, como no, esa oleada de viajes antes de las vacaciones del Año Nuevo lunar y millones de personas recorren el país para pasar las fiestas con sus familiares. Es la primera vez, además, que se permiten estos viajes desde que se levantaran las restricciones por el COVID, así que las ganas de viajar son enormes. Pero con ellas crece la preocupación de que el virus se propague en las zonas rurales, sobre todo. Una avalancha de viajes a una escala no vista en años. El Año Nuevo lunar chino marca la migración anual más grande del mundo. Los viajeros disfrutan de la vida luego del confinamiento. Me voy a casa y estoy tan feliz, tan emocionada. Es la primera vez que voy a casa en 3 años. Me hago pruebas de vez en cuando. Cuando llegue a mi ciudad, me haré una prueba PCR como una forma de autoprotección. Si estoy contagiado, me aislaré en casa. China desmanteló de golpe su política de COVID-0 en diciembre, tras imponer algunas de las medidas más estrictas del mundo contra la pandemia. Los residentes de las grandes ciudades se reúnen ahora con sus familiares en el campo. Según la televisión estatal, esto preocupa al presidente chino Xi Jinping. Los recursos médicos allí son escasos. Durante un mensaje festivo, Xi rindió homenaje a los trabajadores de la salud. Esta ola epidémica llegó de una manera rápida y feroz. Todos los trabajadores de la salud han trabajado en la prevención y el control de la epidemia y a la vez han brindado atención médica diaria. Han trabajado por largas horas, duro y haciendo horas extra, todo por proteger la vida y la salud de las personas. Han hecho un gran aporte. Gracias por su esfuerzo. Son tiempos de alegría y cautela para los viajeros de este Año Nuevo lunar. Bueno, y de momento lo dejamos aquí, donde quiera que estén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jueves y si quieren sigan con la programación de DW Deutsche Welle. Gracias.